Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Aire Daniela Gómez Gallegos. Ella es neumóloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Actualmente es adscrita al servicio de pediatría en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Doctora Gómez, bienvenida. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok. Buenas tardes, bueno, ya me presentamos. Soy la doctora Aire Daniela Gómez Gallegos, neumóloga pediatra. Y bueno, antes que nada agradecer la invitación. El día de hoy les quisiera compartir esta plática. Es basado más que nada, el objetivo va a ser ver qué hay de evidencia científica realmente para el manejo de estos pacientes con COVID, sobre todo a nivel pediátrico. Bueno, bien sabemos que esta pandemia ha afectado a nivel mundial y es lamentablemente o afortunadamente no ha afectado a los niños de la manera que ha afectado a los adultos. Dado esto, pues no tenemos tantos datos a nivel pediátrico y esto es importante porque pues no tenemos mucha evidencia sobre cómo tratar, cómo se presentan. Desconocemos mucho aún sobre el desarrollo de este virus en la población pediátrica. Los objetivos de esta charla pues van a ser ver la incidencia en la población pediátrica de esta infección, ver las características clínicas y evolución, ver si es igual que o se comporta de la misma forma que en los adultos, que eso ya, bueno, ya vimos que es diferente. Vamos a establecer la validez de pruebas complementarias para poder hacer el diagnóstico en esta población. Vamos a determinar qué medidas son las más eficaces para prevenir, sobre todo en población pediátrica, y ver la eficacia de los diferentes tratamientos farmacológicos que hasta el momento se han considerado para el manejo del COVID, específicamente para población pediátrica, que esto pues obviamente va cambiando continuamente. Bueno, como una introducción, ya sabemos, en 2019, en diciembre, se identificó por primera vez un brote de neumonía que en ese momento pues tenía una etiología desconocida en un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan. Para el 9 de enero ya habían determinado que la causa era un coronavirus, inicialmente llamado coronavirus 2019 y finalmente ya nombrado SARS-CoV-2, que es pues el motivo de todas estas pláticas. Y esto pues es una línea del tiempo de lo que ha pasado durante esta pandemia. El 31 de diciembre fue el reporte o el primer reporte oficial en Wuhan. Y de ahí, bueno, pues ya hemos visto cómo ha ido evolucionando. Para el 28 de febrero tuvimos nuestro primer caso aquí en México con las diferentes olas que se han presentado. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Hemos visto que es un virus que no cuenta con un antiviral específico, que ha tenido y hemos visto pasar diversos tratamientos sin éxitos, algunos con un éxito parcial. Sin embargo, hasta el momento pues no hemos logrado tener un tratamiento específico contra este virus. ¿Qué características tiene este virus? Pues ya sabemos, es un virus de la familia Coronaviridae, de un beta coronavirus. Normalmente infecta aves y mamíferos, pero llega a afectar a humanos, como es el caso de este virus, ¿no? Cuenta con 4 proteínas, la proteína Spike, la proteína M, la proteína E y la proteína N. La spike siendo de mayor importancia debido a que esta es la que se une, es la que se une al receptor de la célula que va a infectar, y también esta es importante en el desarrollo de vacunas posteriormente. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, actualmente en el mundo llevamos 220.446.636 casos, con una mortalidad de 4.563.436. En México específicamente, bueno, llevamos un total de 3.387.885 casos con una mortalidad de 261.496, lo que nos coloca en el cuarto lugar
muertes a nivel mundial, solamente por abajo de la India, Brasil y Estados Unidos. ¿Qué sabemos en cuanto a la edad pediátrica? ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad en la población pediátrica? Bueno, en Estados Unidos, que es donde tienen pues un seguimiento, unas estadísticas un poco más exactas, se considera que el 12.4% total de los casos son casos pediátricos. Un informe previo estaba manejando 51.1 casos por 100,000 habitantes en menores de 9 años y 117.3 casos por 100,000 habitantes en una franja de 10 a 19 años. Como podemos ver, en los adolescentes se ve un poquito más elevado, sobre todo en el principio de la pandemia, aunque posteriormente y en los últimos meses hemos visto ya cada vez más casos pediátricos en el mundo. La tasa global de mortalidad de COVID-19 es de 31.9 por 100,000 habitantes. ¿Qué estadísticas tenemos aquí en México? Hasta el 8 de agosto se habían reportado 613 defunciones de niños y 60,928 contagios en niños. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Bueno, es una enfermedad que habíamos comentado. Al principio se consideraba prácticamente de adultos. Es hasta el 2 de febrero de 2020 que CAI publica el primer paciente pediátrico en Shanghái. Previamente todos los casos habían sido de adultos. Sin embargo, pues esto ha cambiado y actualmente pues existen más de 21,000 publicaciones que en donde se describen infección en pacientes pediátricos. ¿Qué sabemos de la transmisión? Pues ya sabemos, es un virus que se transmite predominantemente de manera inhalatoria, ¿ok? Y por eso, bueno, tanto la énfasis en la distancia social, el 1,5 metros de distancia entre una persona y otra, el uso de cubrebocas, todo eso con medidas para disminuir esta aerolización y obviamente la inoculación del virus hacia otra persona, ¿no? ¿Qué factores aparte de las gotículas o los aerosoles contribuyen? Bueno, también se ha visto y se ha considerado que puede haber contribución en cuanto a temperatura, humedad o flujo de aire, aunque esto por la dificultad del estudio y de poder comprobarlo científicamente, pues es algo que queda como una sugestión, nada más no hay algo que lo corrobore o compruebe científicamente. Ya sabemos, las gotículas respiratorias tienen un diámetro de 100 a 1000 micrómetros. Obviamente estas gotículas son más pesadas y como vimos en la diapositiva anterior, son las que caen más cerca de la persona que emite estas gotículas, ¿no? Por el peso que tienen estas gotas y por gravedad, ¿no? Y entonces tenemos ahí dos mecanismos de transmisión: el directo, por contacto cercano con la otra persona, o el indirecto, donde caen estas gotículas a una superficie y estas se consideran unos fomites, ¿no? Y la otra opción son los aerosoles. Estas son gotículas más pequeñas, de menor de 100 micras, y esta transmisión, obviamente, como son partículas más pequeñas y menos pesadas, pueden quedarse en el aire y pueden alcanzar más distancia y obviamente llegar a otras personas. Realmente este tipo de transmisión es el menor. La mayor parte de las transmisiones son por gotículas respiratorias grandes, aunque también se ha considerado la aerolización. Y por eso también las recomendaciones de no nebulizar pacientes con esta enfermedad debido a la aerolización y aumento del riesgo de transmisión por este mecanismo. Bueno, pues esto es lo que decíamos, las gotículas más grandes van a caer metro y medio, mientras que las partículas más pequeñas, aerolizadas, van a alcanzar hasta 60 metros. ¿Ok? ¿Qué vemos en las gotículas que caen en superficies? Bueno, se ha visto que hay una viabilidad de este virus en estas superficies hasta el 72%. Por lo que el énfasis de la limpieza de las superficies y mantener
limpio todo el sitio y sobre todo cuando todas las cosas que usa el paciente, pues obviamente hay que limpiarlas y tratar de quitar este virus de estas superficies, ¿no? ¿Qué se ha visto de las heces? Se ha detectado excreción viral en las heces, sobre todo principalmente en niños, con una excreción más larga que en la vía aérea. El riesgo o el potencial de infección por este medio, por las heces, no ha estado del todo, no se ha confirmado del todo, ¿no? Pero sí se ha detectado que hay excreción viral por las heces, sobre todo en niños. En la sangre aún es incierto, hasta el momento no se ha comunicado transmisión del SARS-CoV-2 por transfusiones. Y madre e hijo, bueno, ahí vamos a dedicarle un poquito más a este aspecto, porque aquí podría haber transmisión por doble vía, la vía vertical, intraútero, o por la lactancia materna una vez que el bebé ha nacido, ¿no? Y esto lo vamos a discutir más adelante. ¿Okay? ¿Qué factores vamos a tener relacionados con el emisor? Obviamente la carga viral. Un paciente con una carga viral mayor va a tener una capacidad de contagio mayor, mientras que un paciente con carga viral menor, pues va a tener una potencial de contagio menor, ¿no? La concentración y tamaño de los aerosoles emitidos que habíamos comentado y el tiempo de exposición o de emisión de estas gotículas también es predominante para ser un factor relacionado con la transmisión. ¿Ok? Y del receptor, pues lo mismo. El volumen de aire inhalado, entre más espacio hay entre el paciente y la otra persona, pues va a ser un volumen de aire menor. El tiempo de exposición, la concentración viral de la persona infectada y la vulnerabilidad del receptor, ¿no? Cuando tenemos algún paciente que tiene alguna inmunodeficiencia, obviamente esto aumenta el riesgo de una transmisión. Y factores dependientes del escenario, pues el nivel de transmisión comunitaria, esto quiere decir cuánto virus está transmitiendo o está circulando en el medio o en el sitio donde está la persona, cuántas personas son susceptibles, el tiempo de exposición, si es un espacio cerrado o abierto. Se ha visto que en espacios exteriores al aire libre la transmisión se reduce significativamente. La ventilación, que esta sea adecuada, cómo se comportan aerodinámicamente las partículas y lo que hemos comentado, la temperatura y la humedad se considera hipotéticamente que puede influir en la fisiopatología de la transmisión, aunque realmente no se ha comprobado científicamente, ¿no? Ay, ya no avanza. Ahí está. Bueno, periodo de incubación. Ay, no, creo que voy a salirme porque creo que me salté unas cuantas. Así, aquí está. Bueno, ¿qué se ha manejado? El periodo de incubación de 3 a 9 días, pero puede ser hasta 24 días. El periodo de infectividad. Bueno, se ha considerado, se ha encontrado que una persona es contagiosa desde 2.5 días antes del inicio de los síntomas, con una máxima capacidad de contagio un día antes de comenzar con los síntomas, y a partir del 7º día esta capacidad de contagiar va disminuyendo. ¿Ok? En un estudio realizado por Lauer, estimaron que el periodo medio de incubación era de 5.1 días y el 97% de los casos van a desarrollar la enfermedad dentro de los primeros 11.5 días de infección. ¿Ok? Y aquí está una gráfica de tiempo, más o menos, de cuando uno se infecta, el tiempo de incubación, el día de los síntomas, que aproximadamente quedamos 5.7 días aproximadamente. 2 días antes empieza el periodo de contagio hasta 7 días y a partir de ahí va bajando la capacidad de contagiar a otras personas, ¿no? Con una duración de 14 días. En base a esto fue que se llegó a decidir
el periodo de incubación, de cuarentena que debería tener una persona que había adquirido la infección. ¿Ok? El riesgo de infección en un ambiente cerrado es 20 veces mayor que en un aire libre o al aire libre. Hay una gran importancia en la ventilación para prevención de estas infecciones y lo que habíamos comentado, raramente se va a producir la infección si tenemos la distancia y hay sitios al aire libre. ¿Ok? ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? Hasta el momento se desconoce exactamente el momento de máxima infectividad de estos individuos, debido a que pues, son asintomáticos, ¿no? En China hicieron modelos matemáticos y se estima que el porcentaje de transmisión de estas personas que son asintomáticas es de 48 a 62%. En un estudio realizado por James, reporta en una revisión sistemática una incidencia de portadores asintomáticos que oscilaba en dos países. Se hicieron 20 en Luxemburgo y 75% en Italia. Que esto pues nos habla de un porcentaje, una diferencia bastante amplia de pacientes asintomáticos. ¿Qué podemos concluir con esto? Bueno, pues obviamente que hay una gran variabilidad en cuanto a la transmisión. El solo controlar casos y contactos no será suficiente para el control de la enfermedad debido a estos pacientes asintomáticos que tienen capacidad de infectar y desconocemos en su momento que tienen la infección. ¿Ok? Bofan analizó en un estudio la relación entre la distancia social y la incidencia de COVID-19 y notaron que sí, el distanciamiento social disminuye un 29% la infección. Asimismo, Lee y colaboradores vieron que tras las medidas de aislamiento de casos y cuarentena y restricción de movimientos, que esto es súper importante, la restricción de movimientos, llegaron a disminuir 52% y hasta 63% de contagios primarios y secundarios, ¿no? Entonces, súper importante, ya sabemos la distancia social y disminuir el movimiento social, evitar la aglomeración de gente, eso va a disminuir muchísimo la transmisión. ¿Ok? ¿Qué pasa con las infecciones secundarias? Estas son de un caso, ¿cuántos más nos van a presentar cuadros infecciosos? Y bueno, se han estudiado, Grijalva y colaboradores, estudiaron 101 casos índice con sus 191 contactos familiares. Y aquí encontraron que hay un 53% de infecciones secundarias sobre un caso índice, 36 fueron asintomáticos y 18% asintomáticos. La tasa de infección se encontró que era similar entre niños y adultos. Los menores de 12 años se presentaron 53%, mientras que de 12 a 18 años 38%. ¿Existe una diferencia entre grupos de edades para la capacidad de transmitir el virus SARS-CoV-2? Ya teniendo estos antecedentes de la carga viral, el tiempo de exposición, ¿hay realmente un cambio o una diferencia entre un adulto y un niño para transmitir el virus? Bueno, aquí hay varios estudios. Uno de ellos que es importante y me pareció importante resaltar, se encontró que el periodo de incubación en niños es un poquito más largo, 9.1 días comparado a lo que habíamos comentado, 5 días en los adultos. En una revisión sistemática con metaanálisis, encontraron obviamente menor incidencia de casos en niños, que eso también hemos visto aquí en México, principalmente en menores de 10 años. ¿Ok? En otro estudio vemos que, pues obviamente por el aislamiento y la cuarentena, pues los niños raramente fueron el caso inicial. Normalmente el caso inicial en una familia siempre era un adulto que traía la infección a casa y raramente pues es el niño el que es el caso inicial. Y en otro estudio menciona que los niños menores, bueno, aquí mencionan menores de 20 años, que realmente, bueno, en algunos países todavía se consideran niños, se considera menos carga viral que en los adultos. Entonces, con todos estos datos, bueno, algunas cosas orientan más a que podrían ser menos infectantes, otras pues a que tienen un periodo un poquito más largo para poder infectar, ¿no?
¿Cuáles son los factores de riesgo para que predisponen a desarrollar la COVID-19 en la población pediátrica? Bueno, ya sabemos, los adultos mayores de 60 años tuvieron mayor riesgo de contraer infecciones más que los niños menores de 14 años, esto corroborado por UA y colaboradores. Una revisión sistemática no llegó a conclusión de si hay alguna enfermedad, especialmente el asma, si fue un factor de riesgo para contraer infección en niños. ¿Qué hemos encontrado en niños? ¿Qué síntomas o signos han sido los más importantes en niños? Pues la fiebre fue el síntoma más frecuente con un 56.5%. Los síntomas respiratorios le siguieron con un 22.1%, síntomas digestivos 17.4% y de aquí ya va bajando. Síntomas generales, neurológicos, exantemas, cardíacos y adenopatías fueron el signo menos detectado en esta población. Y aquí les pongo una gráfica donde vemos comparado los niños y los adultos. Los niños y los adultos en fiebre más o menos están muy similares. Los niños presentan un poco más de síntomas respiratorios, aunque aguas, esto es síntomas respiratorios leves, digestivos, y de ahí generales. Los niños en cuanto a neurológicos tuvieron más casos también de síntomas neurológicos que los adultos. ¿Ok? ¿Qué casos con infección SARS-CoV-2 pediátricos deberíamos derivar al hospital? Las primeras publicaciones en China pues determinaron varios cuadros de la COVID. Los casos asintomáticos son pacientes sin datos clínicos y con radiografía normal. Los cuadros leves se manifestaban con una infección del tracto respiratorio superior, con o sin fiebre o síntomas digestivos, sin complicaciones, con buen estado general. Y a esto se les consideraba cuadros leves. El cuadro moderado son aquellos que ya presentan neumonía, casos graves, los que ya pueden asociar síntomas respiratorios y digestivos con alguna progresión de la enfermedad como disnea o cianosis. Y obviamente los cuadros críticos, que son los que presentan progresión e insuficiencia renal, respiratoria o distrés respiratorio agudo. A partir de los cuadros moderados, ya se considera que estos pacientes deben derivarse al hospital. ¿Ok? Graf y colaboradores también hicieron otro estudio donde consideraron 454 pacientes. De estos, 315 fueron sintomáticos y 80 asintomáticos. Los factores de riesgo para el ingreso de estos pacientes fueron pacientes muy pequeños, de 1 a 3 meses, lo cual incrementa el riesgo de hasta 8 veces el ingreso hospitalario. Edad superior a 20 años también incrementa 5 veces el ingreso hospitalario. Los pacientes prematuros ingresan el riesgo aumenta a 3.5 veces y cuando presentan alguna comorbilidad. Esto incrementa el riesgo 3 veces de hospitalizarse a los pacientes. En una revisión sistemática en la India, encontraron que los datos clínicos que pueden indicar que el paciente debe derivarse al hospital son dificultad respiratoria, hipoxemia, síntomas digestivos fueron asociados a un síndrome de inflamación multisistémica, que esto también vamos a hablar ahorita más adelante. Pero como pueden ver, pues realmente, ¿qué casos deben de derivarse al hospital? Empezando la neumonía a lo más grave, todos esos deben derivarse a un hospital. Factores pronósticos asociados al ingreso del hospitalario. ¿Cuáles son? Bueno, pacientes con una patología crónica. Ay, me salí. Perdón. Los pacientes que tienen una patología crónica y triplica el riesgo de la gravedad. En los casos más graves, pues obviamente los que hemos visto son de 0 a 1 año de edad, los más pequeñitos. Todos los grupos posteriores tienen menos riesgo de gravedad que los niños de 0 a 1 año. Como podemos ver, de 2 a 6 tiene 0.3, 7 a 2.22 y 13 a 17.26. Realmente, digamos, como la población más protegida son de 7 a 12 años, ¿no? Entonces, mucho ojo, paciente menor de 1 año con cuadro
o sospecha con cuadro de COVID, hay que tener una vigilancia un poquito más estrecha. Esta no es para que la lean, nada más es comentarles. Justamente la infección de vías respiratorias superiores no complicadas son los que vamos a manejar ambulatorio. De ahí para abajo, todos los demás vamos a manejarlos de manera hospitalaria. Vamos a encontrar secuelas o complicaciones clínicas de la infección por SARS-CoV-2 en pediatría. ¿Qué hemos visto en los adultos? En los adultos hemos visto que hay una mayor afección de enfermedades respiratorias con grandes secuelas en la función pulmonar, que estas secuelas pueden durar meses posterior al cuadro agudo. En niños y adolescentes hemos visto más complicaciones inflamatorias sistémicas. Y de aquí sale el síndrome inflamatorio grave multisistémico, que al principio, bueno, se consideraba es muy similar a la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de choque tóxico, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas diferencias, pero al principio, cuando empezaron a ver cuadros muy similares a enfermedad de Kawasaki con una incidencia mucho mayor a la que se había presentado años antes, y estos asociado a una infección por COVID-19, ya se empezó a considerar este síndrome. ¿Y qué hemos visto? Bueno, en una revisión sistemática seleccionaron 10 estudios. Vieron que la edad promedio de estos pacientes era de 8.1 años, con enfermedades de base en 23.6%. Ojo, obesidad, los pacientes con obesidad se presentaron 63.6% de los pacientes, algunos con enfermedad respiratoria crónica y específicamente asma, aunque ya vimos previamente que en otros estudios el asma no se ha considerado como un factor de riesgo para desarrollar una complicación por SARS-CoV-2 y alteraciones de la inmunidad, ¿no? ¿Cómo se hizo el diagnóstico en estos pacientes? Pues el 30.8% con PCR, serología en 51.4% y ambas en 19.3%. ¿Y qué encontraron? Bueno, ¿qué encontraron estos pacientes? Fiebre en 100% de los casos, una afección gastrointestinal en el 84% de los casos. A diferencia de los adultos, en estos pacientes la afección gastrointestinal fue mucho mayor, más que los síntomas respiratorios, como habíamos visto en los cuadros anteriores. ¿Y qué presentaban a diferencia de los síndromes de Kawasaki, que normalmente es lo que vemos? Hipotensión en un 47.9%. Casi la mitad de estos pacientes tenían datos de bajo gasto, criterios de choque y afección cardíaca, ¿no? Y esto pues fue lo que llamó la atención, ¿no? ¿Cómo consideraron ya actualmente, cómo se considera ya este cuadro de inflamatorio sistémico, multisistémico? La OMS considera paciente menor de 19 años con fiebre mayor de 3 días y los criterios. La CDC maneja paciente menor de 21 años con fiebre mayor de 24 horas. No sé si alcanzan, si se dan cuenta la diferencia. En el Kawasaki normalmente vemos que los criterios son fiebre de 5 días de evolución. Aquí nos estamos yendo a menos días. Pacientes más grandes que los que se presentan en edad de Kawasaki. Vamos a recordar que la enfermedad de Kawasaki es más de lactantes y preescolares. Y aquí ya estamos hablando de una población más grande. Y en otras publicaciones, sobre todo en Reino Unido, están manejando fiebre persistente, ¿no? Fiebre persistente y datos de inflamación multisistémica, que ya sea el rash, hipotensión, cualquiera de los otros síntomas que se llegan a presentar, más la fiebre, ya con eso hay que sospechar. Y aquí, bueno, más o menos la idea es comparar, ¿no? Comparar el síndrome inflamatorio multisistémico contra la enfermedad de Kawasaki. Y que vemos, pues, las alteraciones cardiológicas en el síndrome inflamatorio multisistémico está presente en el 60% de los casos, mientras que en la enfermedad de Kawasaki está en el 10% de los casos. Lo que comentábamos, la edad de presentación, aquí estamos viendo más escolares, cuando en la enfermedad de Kawasaki son más preescolares y lactantes, ¿no?
El choque, aquí, ay, este fue un error, el choque se presenta 50% en síndrome de inflamación multisistémica, mientras que en la enfermedad de Kawasaki prácticamente es cero. Está volteado. La incidencia del síndrome de Kawasaki, es que aquí no sé por qué se me volteó, pero es el 0.3 por mes es de la enfermedad de Kawasaki. La incidencia en el síndrome multisistémico en su momento se llegaban a presentar 10 casos por mes. El ingreso a la unidad de cuidados intensivos en el síndrome multisistémico es de 34.5, mientras que en enfermedad de Kawasaki solamente el 8.9% entra a terapia intensiva. Una disculpa, estos dos están volteados. El choque se presenta más en el síndrome inflamatorio multisistémico y la incidencia se presentó más, mientras que la enfermedad de Kawasaki solo es 0.3 casos por mes y aquí el multisistémico en la pandemia en el momento más álgido fue hasta 10 casos por mes. En un estudio de Massachusetts, donde incluyeron 49 niños, 18 presentaron, 49 niños ingresados por COVID-19, 18 presentados síndrome de inflamación multisistémica. ¿Y qué encontraron? Pues los niños con inflamación multisistémica tenían viremias más bajas, títulos de inmunoglobulinas altas, y obviamente, bueno, aún los pacientes que habían presentado o requerido algún apoyo vasoactivo o inmunoglobulinas habían tenido cuadros más leves de síndrome inflamatorio multisistémico. Ahorita vamos a hablar del tratamiento, pero bueno, se considera como la base de esta patología es inflamación, que puede la inmunoglobulina, al igual que la enfermedad de Kawasaki, pudiera ser parte esencial del tratamiento, aunque ahorita vamos a platicar de eso un poquito más adelante. ¿Qué pasa con las complicaciones tromboembólicas? Hay pocos estudios donde manejan complicaciones tromboembólicas en pacientes pediátricos. Encontramos 3 estudios donde manejan 126 pacientes, de esos solo 5 casos con alguna enfermedad tromboembólica, 3 con trombosis profunda, de los cuales uno tuvo tromboembolismo pulmonar y uno tuvo ambas complicaciones, ¿no? A diferencia de los adultos, las complicaciones tromboembólicas son muy escasas, son muy raras en estos pacientes. ¿Qué pasa con encefalitis? Sí se reportan, hay 7 estudios donde reportan encefalitis grave en el 3.1% de los pacientes con infección por COVID y una presencia de encefalopatía en el 12.6% de pacientes con COVID. ¿Okay? El síndrome de distrés respiratorio agudo se presenta en 7 de cada 100 niños que se ingresa al hospital por COVID y 28% de los ingresados a la terapia intensiva. ¿Okay? ¿Cuál es la clínica neonatal? ¿Qué sabemos de la infección por COVID a nivel neonatal? Pues ha habido varios estudios. Se hizo una revisión sistemática con 11.432 mujeres gestantes con una tasa de infección de COVID del 10%. La tasa de parto pretérmino fue 17%. Este sí fue un dato importante donde encontraron que triplicaba el riesgo de un parto pretérmino cuando una mujer tenía una infección por COVID-19. No se encontraron diferencias en cuanto a muerte fetal o neonatal, distrés respiratorio o algún Apgar alterado a los 5 minutos entre pacientes con COVID y los que no tuvieron COVID. Y el 49.2% de los recién nacidos fueron ingresados sin especificar la causa, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de las pruebas diagnósticas? ¿Cuál va a ser la actividad de estas pruebas microbiológicas disponibles? Ya sabemos todos, la PCR va a ser el gold estándar hasta el momento. Ya declarado por la OMS, la PCR es el gold estándar. Una revisión sistemática refirió que la PCR está muy por arriba frente a otras técnicas para detectar la COVID-19. ¿Qué pasa con las técnicas de cultivo de virus? Sabemos que pues, es una opción, sin embargo, la lentitud de estos resultados y la complejidad de su uso obviamente nos determina que no es tan factible el uso de esta técnica, ¿no?
¿Cuál es la sensibilidad de la PCR? Vamos a tener 3 momentos que es súper importante. El momento de la recolección de la muestra, ¿cuándo debemos tomar la muestra? ¿No? Siempre es importante pedir la muestra cuando el individuo es sintomático, entre los 0 y los 4 días. Recordemos la tablita, donde la máxima infectividad son 2 días antes y hasta 7 días, y de ahí va bajando. Obviamente, si nosotros pedimos una prueba a partir del 7º día, la carga viral de este paciente va a disminuir y obviamente eso va a disminuir la sensibilidad de nuestra prueba. Va a caer esta sensibilidad al 54% a partir de los 10 a 14 días. ¿Qué pasa con los asintomáticos? Pues ahí estamos en duda, ¿no? ¿Qué pasa? Porque no sabemos cuál es la carga viral de este paciente, no sabemos en qué momento es o cuál es el mejor momento para tomarle muestra a este paciente, y entonces ahí tenemos un dilema, ¿no? ¿Cuándo tomarlo? Si es que tenemos la duda, pues ver la exposición y más o menos hacer el conteo de 5 a 7 días, aunque, pues lo que decíamos, ¿no? Los asintomáticos, pues no sabremos realmente el día que es el mejor momento para tomárselo. ¿Qué tipo de muestra? La nasofaringe es la de elección. Después está las heces y bueno, ya vemos las muestras conjuntivales, eso prácticamente está descartada, ¿no? ¿Cuál es la calidad de muestra elegida? Porque muchas veces toman el estudio y sale negativo y luego se repite y sale positivo. ¿Qué pasa? Puede ser la técnica en el momento de realizar el estudio. Tiene que ser una calidad adecuada de muestra y el tipo de muestra, ¿no? ¿Qué pasa con los antígenos? Las pruebas de inmunocromatografía o el inmunoensayo de proteínas también es una opción. Aquí detectamos la proteína S que les comentaba, que es importante, ahorita vemos ya para su diagnóstico y también para el uso de o desarrollo de las vacunas. La precisión de estas pruebas en niños tiene una sensibilidad de 45.4 y una especificidad de 99.8, ¿ok? Pueden no detectarnos tantos positivos, aunque los negativos pues sí van a ser negativos, ¿no? ¿Cuándo tomarlo? A los 5 a 7 días del inicio de los síntomas, igualmente. ¿Ok? Y también tenemos la prueba de detección de anticuerpos. Ahí vamos a detectar inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Vamos a detectar anticuerpos específicos de uno o varios isotipos. Aquí nos va a ayudar a detectar qué pacientes han estado infectados previamente. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar esta muestra? A los 8 a 14 días de los síntomas, ¿no? La seroconversión a inmunoglobulina G se presenta a partir de los 2 semanas hasta 3 semanas posteriores al cuadro infeccioso. La sensibilidad a partir de las 3 semanas es del 90% y una especificidad del 90%. Ojo, aquí nos va a decir si el paciente ha sido infectado, ¿ok? No nos está específicamente diciendo de la infección activa, aunque la inmunoglobulina M nos hablaría de una infección aguda. A veces tenemos una IgM muy larga que no sería tan congruente, entonces hay que tomarlo con reserva. Y bueno, aquí están las diferentes muestras que podemos tomar y cuándo sería el mejor momento de tomarlo. Y como habíamos dicho, la PCR, desde la exposición, el mejor momento más o menos 5 o 7 días o 4 a 7 días antes del inicio de los síntomas, ¿ok? Y después de los 7 días, esto va a ir disminuyendo porque la carga viral a nivel de la nasofaringe va a ir disminuyendo, ¿ok? Es importante ver, fíjense, la IgM la vamos a detectar más tardíamente. Entonces, si van a tomar una IgM o sea, van a tomar anticuerpos, no podemos tomarlo tan cercano al inicio de los síntomas porque seguramente no detectaríamos estos anticuerpos. Tendrá que ser posterior, después de la primera semana de inicio de los síntomas. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la utilidad de las pruebas microbiológicas disponibles? Hay que trabajar también con lo que tiene, ¿no? Si lo que tenemos son anticuerpos, pues ya sabemos, más bien hay que ver
en qué momento mandarlo o cuál es el mejor momento de mandar al paciente dependiendo de la prueba con la que contemos. Y ojo, si el paciente persiste con sospecha clínica, aunque nuestras pruebas nos digan que no tiene COVID, hay que manejarlo como COVID, ¿no? Y volver a repetir la muestra. ¿Qué alteraciones analíticas vamos a encontrar en los niños con COVID-19? Bueno, en los pacientes asintomáticos realmente no hay una recomendación para tomar alguna determinación de marcadores, ¿no? Si el paciente, ya vimos una gran proporción de los pacientes infectados, sobre todo pediátricos, van a ser asintomáticos y realmente no existe una justificación para tomar algunos marcadores. En los pacientes sintomáticos, con alguna complicación, podemos realizar algún hemograma, marcadores inflamatorios y determinación del dímero D. Ojo, pacientes sintomáticos con complicaciones. Se puede considerar el realizar o tomar una procalcitonina porque hay una gran frecuencia de coinfecciones bacterianas en estos pacientes. Y cuando nosotros sospechamos que es un síndrome inflamatorio multisistémico, hay que, aparte, tomar recuento de leucocitos, número D, troponina por la afección cardíaca, troponina y péptido natriurético por la afección cardíaca que llegan a tener estos pacientes. ¿Qué alteraciones radiológicas vamos a encontrar en los niños? Pues las alteraciones radiológicas más frecuentes que hemos visto en estos pacientes son patrón de opacidades de vidrio esmerilado y es muy similar a la de los adultos. Su localización más frecuente en lóbulos inferiores y en menos ocasiones infiltrados parcheados irregulares. Un alto porcentaje de pacientes pediátricos con diagnóstico de COVID-19 tienen radiografía y tomografía normal. Entonces, aguas, no se recomienda porque en algunos lugares se está considerando tomar una tomografía o una radiografía como para detectar pacientes asintomáticos. En pediatría no se recomienda tomar radiografía ni tomografía a pacientes pediátricos asintomáticos. No es un buen parámetro para decidir o sospechar la presencia o ausencia de infección por COVID-19. Y aquí hay un ejemplo de algunas radiografías. Si se dan cuenta, en la radiografía del lado izquierdo vemos una radiografía de un niño que sí tiene su patrón en vidrio esmerilado con también un patrón con una afectación más en lóbulo medio y un infiltrado bilateral, retículo nodular muy finito, ¿no? Y en la de la derecha de un adulto, vamos a ver cómo va la progresión. Ahí tenemos más, y aquí ya se ve el parcheado característico del paciente con COVID, que esto vemos menos frecuente en los niños, ¿no? Vamos a hablar de tratamiento. ¿Qué se ha considerado de tratamiento durante esta pandemia? No sé si recuerdan, en su momento se consideró la hidroxicloroquina debido a la actividad in vitro que la cloroquina y su análogo presentó frente al virus SARS-CoV-2. Esto debido a una publicación de Gautret y colaboradores donde reportan una reducción importante de la carga viral en un grupo reducido de pacientes y que era mayor, esta reducción de la carga viral era mayor incluso cuando la usaban en combinación con la citromicina. ¿Qué hemos visto posteriormente? Bueno, ya mucho después se han hecho varios estudios, revisiones sistemáticas, donde comentan la calidad de la evidencia de las medidas de mortalidad y ventilación mecánica se consideró baja. No hay una evidencia científica que realmente nos sostenga que la hidroxicloroquina es efectiva, ni tampoco para progresión radiológica, ni duración de los síntomas. Ninguna de las medidas de efecto mostró beneficio alguno de la hidroxicloroquina. Esto es súper importante porque era uno de los primeros tratamientos que empezaron a circular y que al ser una droga muy disponible en la mayoría de los países, pues se llegó a considerar como una opción de tratamiento. ¿Qué es lo que se recomienda? La evidencia es de calidad baja para medidas de efectos importantes o críticas.
es una recomendación fuerte en contra del uso de la hidroxicloroquina. ¿Qué pasa con los corticoides? Actualmente ya sabemos que los corticoides, específicamente la dexametasona, se ha visto que tiene un beneficio en el tratamiento de la infección por COVID-19 complicada. Muchas organizaciones y autoridades sanitarias desaconsejaron al inicio la utilización de corticoides debido a la experiencia que se tenía en el uso de corticoides en virus previamente, específicamente el MERS. Entonces, al principio, pues no se consideraba o no se aconsejaba la utilización de corticoides hasta que el estudio Recovery, bueno, el grupo Recovery, concluye en el beneficio de la utilización de dexametasona. El uso de corticoides mostró un beneficio global para mortalidad y reducción en la ventilación mecánica de los pacientes con COVID-19 grave. ¿Qué pasa actualmente en pediatría? En pediatría, lamentablemente no tenemos tantos estudios. Se han usado mucho para el síndrome inflamatorio multisistémico. Sí se utilizan para la enfermedad de SARS-CoV-2 grave por síndrome de distrés respiratorio. Y la verdad, dada la evidencia, considerando la importancia de la medida del resultado, ya que disminuye la mortalidad y el riesgo de una ventilación mecánica, al ser una droga de fácil acceso con costo bajo, la recomendación es moderada a baja y sí se considera en pacientes con enfermedad respiratoria grave pediátrica la utilización de esteroide, específicamente dexametasona, aunque también hay algunos estudios donde manejan metilprednisolona también con buenos resultados. ¿Qué hablamos del tocilizumab? Bueno, también en los pacientes COVID adultos graves, al principio se veía que había una cadena de liberación de citocinas, específicamente la interleucina 6, y siendo el tocilizumab un anticuerpo monoclonal, que se une a los receptores de membrana de la interleucina 6, se inició el estudio de este medicamento para el manejo de pacientes con COVID grave. Su utilización se asoció a una mejora en los resultados de los pacientes con neumonía grave por COVID-19. Ha habido varios estudios. El estudio COVACTA en julio de 2020 usó el tocilizumab en comparación a placebo, donde no disminuyó la mortalidad a los 28 días. El estudio BACBay en octubre de 2020 considera que el tocilizumab no fue efectivo para prevenir la intubación o muerte en pacientes hospitalizados. El estudio EMPACTA en enero de 2020 maneja que el tocilizumab reduce la progresión al resultado de muerte o ventilación, pero no mejora la supervivencia. Entonces, ante estos datos, no hay una prueba concluyente de que el tocilizumab sea útil para el tratamiento de la neumonía grave de pacientes con COVID-19 y disminuya su mortalidad. Se considera una evidencia moderada con un balance riesgo-beneficio desfavorable. Es un tratamiento caro, poco disponible, no lo tenemos en la mayoría de los centros, y la recomendación sería débil en contra del tocilizumab. ¿Qué pasa con el plasma hiperinmune, las inmunoglobulinas, si es útil o no es útil en estos pacientes? En un momento también se estuvo usando infusiones de plasma de pacientes recuperados. Esto en base a otras experiencias que se han tenido en otros virus, en donde la transfusión de plasma de pacientes recuperados había sido buena. Por ese motivo, la FDA aprobó de manera como uso de emergencia el plasma hiperinmune para pacientes con COVID-19 grave o potencialmente mortal, ¿no? ¿Qué pasó con este tratamiento? Pues realmente no hubo una estandarización basada en la evidencia para seleccionar donantes y el control de calidad de estos plasmas, así como qué indicaciones había específicas para transfundir a los pacientes, ¿no? Hay algunos estudios
3 ensayos clínicos aleatorizados y 2 revisiones sistemáticas, encontraron que había una reducción relativa del riesgo para presentar enfermedad respiratoria grave del 48% en las primeras 72 horas de inicio del síntoma. Ojo, estamos hablando de pacientes que apenas están empezando, que todavía no tienen un cuadro grave. Sin embargo, no se observó una diferencia significativa entre el grupo del plasma y el grupo placebo para mortalidad a los 30 días. ¿Ok? Que se recomienda la evidencia es de calidad baja debido a que los estudios pues no cuentan con todas las, con todos los objetivos o todos los parámetros adecuados para hacer un estudio de calidad. El balance igual de beneficio, riesgo, costo va a ser desfavorable y la recomendación igual es débil en contra del uso de plasma hiperinmune. Ahora, hablando del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿qué es lo que hemos encontrado? La mayoría de los estudios son observacionales, no controlados y no aleatorizados. Esto obviamente pues le resta un poco de peso a la información que reportan. Las medidas terapéuticas que se han empleado son 2, las de soporte, que ahí pues no hay mayor problema, ¿no? Oxigenoterapia, ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, soporte inotrópico, etcétera, ¿no? En cuanto a medidas farmacológicas, al ser un cuadro que era muy similar a la enfermedad de Kawasaki, iniciaron el uso de inmunoglobulinas y corticoides, ¿no? La mayoría de los pacientes con buena evolución, sin embargo, con buena evolución independientemente del tratamiento utilizado. Ojo. No hay una evidencia experimental que sustente que se deba usar inmunoglobulina o esteroides en estos pacientes. Las medidas de soporte se deben de dar para pacientes asintomáticos o casos leves y el tratamiento farmacológico solo se va a reservar para pacientes pediátricos graves. Si no presentan una enfermedad grave, pues la verdad es que el tratamiento recomendado es de soporte. ¿Qué pasa con los antivirales y otros tratamientos? Tenemos muchos más tratamientos que han salido, han entrado, salido. Realmente, ¿qué es lo que se ha encontrado? El remdesivir es el único tratamiento con evidencia científica de comparación con cuidados estándar o placebo. ¿Ok? Es incierta la evidencia en cuanto a disminuir la mortalidad, pero no para evitar la ventilación mecánica. Entonces, ese es el único, lo único a favor que tendría el remdesivir, ¿no? ¿Qué hablamos de la tromboprofilaxis y anticoagulación? Como habíamos comentado previamente, pues hay muy pocos casos. Realmente hay muy pocos casos con complicaciones de tromboembolia o trombosis y esto pues solamente ha dificultado que haya una indicación o observación a usar de manera profiláctica. Hay que considerar individualmente si nuestro paciente presenta riesgo de presentar algún cuadro tromboembólico para iniciar una profilaxis con heparina de peso bajo molecular. Ahora vamos a hablar un poco de prevención. Y como hemos comentado, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas que tienen COVID-19? Esto también ha ido cambiando a medida que ha avanzado esta pandemia. Al inicio de la pandemia se recomendaba aislar en el momento que nacía el bebé, aislar a la madre y al bebé. Se evitaba el alojamiento conjunto, se evitaba el contacto piel a piel y se quitaba la lactancia materna. Esto con el objetivo de disminuir la infección neonatal. ¿Qué hemos encontrado actualmente? Bueno, en cuanto a lactancia materna, los estudios ya han encontrado que el SARS-CoV-2 no se ha aislado en la leche materna y no se ha observado contagio madre-hijo por esta vía. Hay baja transmisibilidad en los niños alojados con la madre, esto es súper importante.
la transmisión vertical. Se hizo una revisión sistemática en la India de 1.141 recién nacidos con madres positivas. De esos, solo 58 infectados y solo 4 se consideraron congénitos. Esto en base a la toma de muestra a nivel de líquido amniótico o placenta. No hay pruebas de que las mujeres con infección SARS-CoV-2 puedan transmitir la infección al recién nacido, ¿ok? Y la infección de la madre con SARS-CoV-2 influye en el parto, en los resultados en el recién nacido. Bueno, esto más que nada lo que se ha hecho son series de casos donde le realizan pruebas al recién nacido con gran variabilidad de qué pruebas se le hacen. Y estos estudios son observacionales de calidad baja. Pero la decisión de realizar cesárea o que fuera un parto vaginal se debe tomar en relación a la situación obstétrica de la madre y no en cuanto a si tiene o no COVID o va o no va a contagiar al bebé, ¿no? No hay algo que sustente que las mamás con SARS-CoV-2 tengan que nacer los bebés por cesárea o por parto. Esta decisión se va a basar prácticamente en el bienestar madre-hijo más que en otra cosa. ¿Y qué debemos establecer o cuidados debemos establecer en el periodo perinatal para prevenir la infección a los recién nacidos? Pues para eso, hay un estudio que se hizo en los hospitales de Nueva York en 1.481 partos, de los cuales 116 mujeres fueron positivas. Se les dio seguimiento a 120, bueno, de estos eran 120, ninguno salió positivo a las 24 horas y se le dio seguimiento a 82 de estos pacientes a los 5 o 7 días, cuando se les volvió a repetir la PCR. De estos 82, 64 estaban con lactancia materna. Y para la nueva PCR se hicieron a 79, de los 82 a 79 y todos fueron negativos. ¿Qué medidas usaron? ¿Qué medidas usaron para obtener estos resultados? Se considera una cuna separada a 1.83 metros, salvo para amamantar. Para ese momento, pues obviamente sí se le acercaba a la mamá, al bebé. Un buen lavado de manos y de pecho y el uso de la mascarilla de la madre en el momento de la lactancia materna, ¿ok? Y esto es súper importante porque esto nos ayuda a tomar una buena decisión y no quitar la lactancia materna en pacientes con COVID-19 que quieran lactar a sus hijos. Ahora vamos con las escuelas. ¿Qué tanto impacto tienen las escuelas en la pandemia? Y para eso, bueno, encontramos algunos estudios. El estudio de Van Holzer refiere que el porcentaje de disminución de casos nuevos diagnosticados en 20 países de Europa, Norteamérica y Australia, en este estudio ven que el cierre de escuelas sería responsable de una disminución del 8% de casos nuevos. Realmente es un porcentaje muy bajo. Mientras que la suspensión de eventos masivos, actividades sociales disminuyen del 36 al 34% respectivamente, ¿no? Entonces, si comparamos la apertura de eventos masivos, actividades sociales, contra la apertura de escuelas, realmente pues el porcentaje es 4 veces menos que el abrir los eventos masivos, ¿no? Otro estudio, este es el estudio de Stage, ven la variación de la tasa de crecimiento de la epidemia. Esto fue en Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega en relación al cierre y reapertura de los colegios. Entonces menciona que la tasa de aumentos de casos, tasa instantánea de crecimiento del número de casos y hospitalizaciones en el momento de apertura de las escuelas y no parece incrementar la transmisión, ¿ok? El incrementar la apertura de los colegios no incrementó estas tasas, ¿ok? En países con altos niveles de transmisión comunitaria sí parece aumentar la transmisión entre estudiantes, pero no así entre los trabajadores de centros educativos. Entonces, ¿qué se considera? Si la apertura de las escuelas pudiera incrementar la transmisión entre estudiantes cuando hay una transmisión comunitaria alta, ¿no?
Si la transmisión comunitaria está baja, como en estos países, realmente el cierre o reapertura de los colegios no va a tener un impacto ni tanto en el número de casos nuevos, ni en cuanto al número de hospitalizaciones. El informe de la FAS compara los datos de Finlandia. Aquí este es muy interesante porque compara dos países. Un país que sí cerró todos los colegios a todos los niveles, y otro donde las primarias y guarderías permanecieron abiertas toda la pandemia. Entonces, en Finlandia, donde cerraron los colegios, los casos pediátricos fueron 8% total de los casos, mientras que en Suecia, donde las primarias y guarderías permanecieron abiertas, los casos pediátricos fueron 2.1%. Realmente no hubo una diferencia, bueno, hay una diferencia, pero realmente no fue el que tuvieran cerradas los colegios, no hubo una repercusión drástica en cuanto a que hubiera mucho menos casos pediátricos que en Suecia, ¿no? Y al siguiente, la reapertura de los colegios en Finlandia no produjeron ningún impacto en el número de casos pediátricos. Y aguas, en Suecia no se detectó el riesgo de COVID en los profesores de primaria y guardería. Este riesgo no fue mayor que en otras profesiones, ¿no? O sea, con los cuidados. Obviamente, estos es bajo ciertos cuidados. No fue que se aperturaran las escuelas como solíamos vivir las escuelas previo a la pandemia. Obviamente, hubo ciertas implementaciones de medidas preventivas, pero con esos fueron suficientes para que no hubiera un incremento en las tasas de casos tanto pediátricos y sobre todo que los profesores no tuvieran mayor riesgo de infección que en otras profesiones, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues la evidencia es de baja calidad porque pues obviamente no podemos medir, son poblaciones diferentes, medidas diferentes, pero los estudios sí comentan que no son una fuente importante de contagio si no existe certeza de que su cierre vaya a disminuir la incidencia de la pandemia en la población general. Ojo, en la población general y cuando se han implementado en mayor o menor grado las medidas de higiene y distanciamiento social. Si nosotros implementamos las medidas de higiene y distanciamiento social en la escuela, no hay un incremento o no hay una incidencia mayor que en la población general cuando vamos al súper, al cine, a eventos masivos. Eso incrementa más el riesgo de infección por COVID-19. El cierre de escuelas puede profundizar las inequidades sociales que hemos visto ahorita con nuestros niños. Tenemos mayor incidencia en enfermedades psiquiátricas en los niños, mayor estrés, mayor depresión, adolescentes con mayor índice de intento suicida o logro suicida. Económicas, obviamente, pues el cerrar escuelas afecta no solamente, bueno, obviamente a los estudiantes, pero también afecta económicamente y sobre todo afecta las inequidades sociales, profundiza las inequidades sociales. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver más evidente el que tuvo la posibilidad de contratar al maestro o de conectarse vía internet, al que no tenía estas posibilidades. Obviamente eso va a tener un rezago en la educación, pero lo más importante, pues, la salud mental, ¿no? Los niños han visto que tenemos aumento en la violencia doméstica, sobre todo contra niños o adultos mayores, incremento, lo que decíamos, en la salud mental. Los niños están ansiosos, están deprimidos, tenemos más índice de trastorno de déficit de atención, mayor riesgo de accidentes domésticos. Los niños por esta ansiedad y el trastorno por déficit llegan a tener más accidentes que en otros años. El tener a los niños sin realizar actividades físicas cotidianas que tenían, y tenerlos sentados frente a la tele o a la computadora para tomar las clases, ha incrementado la obesidad infantil a nivel mundial
y sobre todo el uso muy preocupante y dependencia de los niños hacia pantallas, videojuegos. Todo eso es un problema que tal vez todavía no nos explota, pero nos va a explotar pronto si esto no se resuelve, ¿no? Entonces, ahí la necesidad de regresar a los niños a la escuela con las medidas necesarias, pero por la salud de ahorita y futura de los niños. Y bueno, hasta aquí termina mi presentación. No sé si tengan alguna duda, preguntas. La voy a subir. Muchas gracias, doctora Gómez. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos el micrófono. En lo que nuestros participantes, doctora, ponen sus preguntas aquí en el chat, queremos hacerle un extenso agradecimiento, doctora, porque, bueno, sabemos que ahorita pues tiene mucho trabajo en el hospital, entonces, muchas gracias por hacernos un espacio en su agenda. Aquí ya tenemos una pregunta de Verónica Ordaz, perdón, de César. Él nos pregunta acerca de la dosis de dexametasona para COVID-19 en pacientes pediátricos, doctora. Bueno, la dosis de dexametasona, ya sabemos, en adultos está manejando 6 miligramos. La dosis de niños no ha estado estandarizada. Normalmente, dependiendo de la patología, podemos manejarla de 0.6 a 2 miligramos kilo, dependiendo de la patología, sin superar los 8 miligramos. En cuanto a metilprednisolona, manejamos 2 miligramos, 1 a 2 miligramos kilo día. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta, bueno, el usuario Ortega, sobre el uso del baricitinib, doctora, en pacientes pediátricos. Lo mismo, no tenemos todavía, lamentablemente lo que le decía al principio de la plática, como la población pediátrica es afortunadamente de las menos afectadas en cuanto al COVID-19 grave, la experiencia del uso de los nuevos medicamentos no está basada en evidencia, todos son reporte de casos o algún caso aislado, ¿no? Entonces, ¿qué utilizar o no? Pues realmente ahí dependerá mucho del paciente y de las opciones que tengamos en el momento, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora Gómez. Aquí el doctor Gabriel Ruiz Villeda, del Hospital Infantil de Morelos, nos pregunta acerca si hay algún estudio acerca del uso de pidotimod en pacientes pediátricos, doctora. Bueno, yo no he leído algún estudio utilizando ese tratamiento. Sería cuestión de buscarlo específicamente. No sabría yo si hay algún estudio usando algún inmunomodulador específicamente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario acerca de, bueno, regreso a clases de Yadira Pérez Vargas. Ella nos comenta y nos pregunta que qué recomienda usted hacer en caso de que haya un caso positivo en el salón de clase. A pesar de las medidas, hay que cerrar o hay que esperar tiempo para realizar pruebas y regresar hasta que todos tengan una prueba negativa o esperar y seguir con clases. ¿Qué es lo que podemos hacer, doctora? Pues en lo que se ha visto que han utilizado en algunos países, en el momento de detección de algún caso, se cierra el aula donde hubo el caso, ¿no? Hasta pasar el periodo del periodo sintomático, ¿no? Una vez pasado el periodo sintomático, pudieran regresar a clases. Esto lo que se llegó a usar era en escuelas primarias, guarderías. Lo que se ha visto es que
como son pacientes o son niños, los niños tienen menos vida social que los adolescentes. Con solo cerrar el aula donde ocurrió la infección es suficiente para limitar la infección. Se ha visto que en las escuelas donde hay adolescentes, secundarias, preparatorias, esto es un poquito más difícil contener los cuadros infecciosos debido a la vida social que tienen por edad estos pacientes, ¿no? Entonces ahí probablemente el cierre un poco más amplio podría ser una solución, pero a nivel primaria, preescolar, guardería, con el simple cierre del aula y esperar los 14 días es suficiente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta más de Lilia Lemus. Ella le pregunta que ¿cuál es su experiencia con el uso del oseltamivir, doctora? Se utilizó el oseltamivir al principio y sobre todo porque cuando empezó la pandemia todavía estábamos en época en temporada de influenza. Entonces empezó a utilizar el oseltamivir como parte del tratamiento para la COVID-19. Actualmente realmente sabemos que el oseltamivir no es un antiviral que no sea efectivo contra la COVID-19 y a menos que estemos pensando que haya una infección simultánea por influenza, pues no estaría indicada. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta de la doctora Blanca Salinas con respecto a la prueba rápida en niños menores de 5 años, doctora. El hisopado nos pregunta si es recomendable hacerlo por nariz, por boca o de las dos formas, doctora. Pues realmente de las dos formas. Ya actualmente los hisopos que se utilizan son hisopos muy delgaditos y tenemos buen acceso, aunque los niños sean pequeños, se puede hacer bien por las narinas. Obviamente, si nuestro hisopado no es de los muy delgaditos y el bebé es muy pequeño, pues tendrá que ser a nivel de faringe. Pero actualmente lo que está indicado es que se haga tanto en nasal como en faringe, ¿no? Para tener o poder tener una mayor muestra y con mayor precisión podamos detectar el virus. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario que me parece bastante oportuno en estos tiempos de Elia Esther Martínez Madrid. Ella nos comenta que si hay algún protocolo específico que sugiera para la atención desde el triage de un paciente pediátrico, porque la mayoría de nuestros hospitales no tienen ni la organización, ni el acondicionamiento, ni el personal suficiente para atender a estos pacientes. Pero hablamos del triage en el momento que llegan a urgencias. Así es, doctor. Bueno, actualmente y sobre todo ahorita que ya se aperturó, sabemos que durante la cuarentena más estricta el porcentaje de pacientes pediátricos era mucho menor. A raíz de que empezamos a abrir un poquito más la vida social, obviamente esto ha incrementado porque los niños ya han salido, también los adultos han salido más y esto pues conlleva a mayor porcentaje de infecciones a nivel pediátrico. Entonces, actualmente cualquier paciente que cumpla con con las especificaciones de caso sospechoso, fiebre con alguno de los otros síntomas, tos, diarrea, cefalea, irritabilidad en caso de pacientes lactantes, tenemos que considerarlo como COVID, ¿no? Y entonces ahí pues es vigilar. ¿Qué vamos a vigilar en los pacientes que llegan a consulta o a urgencias por un cuadro febril? El estado general del paciente, estado de hidratación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Si el paciente no está con datos de dificultad respiratoria, solo ha tenido fiebre y un síntoma de vías respiratorias superiores o gastrointestinal leve, sin alguna complicación, es un paciente que puede tratarse de manera ambulatoria, se manda a casa con medidas de sostén, nada más. Nada más mucho cuidado con los lactantes, sobre todo menores de 3 meses,
y menores de 1 año, pero mucho más ojo en menores de 3 meses, ¿no? Paciente que viene febril, menor de 3 meses, a ese probablemente no lo dejaríamos ir de entrada a casa, tal vez hacer algún estudio complementario y en base a eso decidir si puede ir a casa o no. Muchas gracias, doctora Gómez. Aquí también tenemos otra pregunta sobre si existe algún estudio del uso de la nitazoxanida para tratamiento de COVID en población pediátrica, doctora. No, a lo mismo. Realmente son todos estos tratamientos que han salido, pues son realmente basados en estudio de casos con muy baja evidencia científica, no dan un soporte adecuado, son reporte de casos y casos con muy pocos pacientes. Entonces, realmente no hay indicación actualmente para su uso en pacientes pediátricos. Muchas gracias, doctora. Aquí el doctor César nos pone un caso de un menor de 1 año sintomático con saturación de oxígeno en rangos normales. Él pregunta si se justifica la tele de tórax por ser un grupo de mayor riesgo, doctora. Ahí tendríamos que ver qué síntomas tiene. Si nada más es fiebre y algún síntoma menor, tos o diarrea o rinorrea, podríamos mandarlo con datos de alarma a casa y tal vez cita a revisión en pocos días, por ser un paciente que está en una población de riesgo. Si el paciente presenta algún dato de alarma, definitivamente se tiene que hospitalizar. Y si vamos a tomar una radiografía, solo será justificado si tiene algún síntoma de alarma. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos varias preguntas acerca sobre si hay estudios sobre las vacunas para niños, doctora. Hay pues mucha inquietud, ¿no? De tanto el personal de salud como la población en general sobre cuándo se va a vacunar a los niños menores de 18 años. Sabemos que la COFEPRIS ya autorizó el uso de la vacuna Pfizer para niños mayores de 12 años. Pero, ¿qué nos puede comentar al respecto, doctora? Bueno, sí, ya sabemos, Pfizer ya, ya se autorizó la aplicación de vacuna de 12 a 18 años y ahorita se encuentra en proceso el estudio que va a abarcar de 6 meses a 12 años, que es el que esperamos salga no en mucho tiempo, ya para también que se llegara a aprobar la aplicación de la vacuna a este otro sector de niños, ¿no? ¿Cuál sería la indicación? Yo creo que como como todas las demás poblaciones, los niños no están exentos de infectarse, no están exentos de complicarse, aunque es en menor proporción, obviamente, que adultos mayores o pacientes adultos, pero también no están exentos de complicarse y bien, igual que los adultos, contagian igual que los adultos. Entonces, para controlar esta pandemia, es necesario la vacunación y estaría indicada la vacunación una vez ya autorizada desde los 6 meses hasta los 18 años. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos una última pregunta de David Carrasco de Jesús. Él nos pregunta acerca de la variante Delta, que si hay alguna diferencia en relación a que ésta tenga una mayor agresividad o una mayor contagiosidad en niños, doctor. ¿Qué es lo que hemos visto en cuanto a la variante Delta en niños? El número de copias que se han encontrado en estos niños es muchísimo mayor que la que encontrábamos previamente, ¿no? Entonces aquí actualmente en los lugares donde se hace carga viral de los pacientes, hemos encontrado cifras que no habíamos visto en las otras variantes, ¿no? Cifras de 43 millones de copias, son cosas que hemos visto bastante elevadas. Obviamente esto va en relación a la capacidad de infectar a otros pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que sí es súper importante el control, sobre todo en esta variante, porque el problema aquí es el nivel o el número de copias.
Muchas gracias, doctora Gómez. Bueno, pues por el momento ya no hay más preguntas en el chat. No sé si usted quiera agregar algo, doctora, algo que usted considere muy importante para que se queden los participantes esta tarde, doctora. Pues nada más hacer énfasis que, digo, a pesar de que todos tenemos miedo al regreso a clases de los niños, sobre todo por el momento en el que estamos cruzando por una nueva ola, creo que por salud mental de los niños sí tienen que regresar a las aulas con todas las medidas. En otros países se ha visto que realmente el regreso a clases no ha habido un aumento en la tasa de infecciones en los niños, porque aparte son poblaciones en las que ellos hacen mucho caso a las maestras la mayoría de las veces. Obviamente habrá niños que no, pero la mayoría de los niños obedecen bien a la autoridad. Entonces, a veces son más obedientes los niños que los adultos en muchas cosas. Entonces, creo que es importante el regreso a clases, no tener miedo, más bien tener precaución, usar las medidas necesarias para evitar los contagios. Los niños tienen que salir y tienen que acostumbrarse a esta nueva vida, que va a ser así. Este virus va a quedar, no va a ser un año, van a ser muchos más años donde va a estar circulando el virus y tenemos que aprender a vivir con él. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y nuevamente reiterar nuestro más sincero agradecimiento, doctora. Fue una sesión bastante interactiva y con más de 300 participantes. Entonces, fue una sesión que llegó a muchas partes en todo el país. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y muchas gracias, doctora.